buenas, Pablo. Muy buenas, Pablo. ¿Hoy qué toca? Hoy toca Iron Man. Iron Man, hostia. Sí, lo El cual hombre- me sorprende mucho. Ah, bueno, ya, por mi pasado con los superhéroes, ¿no? Sí, sí. Yo es que, ya sabes que a mí no me gustan, yo convivo con ellos. Correcto, correcto. Por eso justamente te quería preguntar, porque, claro, cuando estábamos hablando de qué tema venía a continuación, pues, a ver, para empezar yo quería hablar de Spider-Man. Sí. En algún momento Ya. hablaremos Bueno, de Spider-Man, más adelante. pero me dijiste, podríamos hablar del universo cinematográfico de Marvel. Y en concreto, pues vamos a hablar de Iron Man hoy, vamos a hablar de la primera de Iron Man. Pero claro, fue ese momento de tú que nunca has mostrado interés por el universo cinematográfico. Empezó con que tú me dijiste que te gustaría hablar de los Avengers. Y yo te dije, para hablar de los Avengers, Claro. me gusta mucho más tratarlo desde el principio. Es decir, ver a Iron Man, ver a Thor, ver a Hulk y luego ya unirlos. Vale, claro, sí, es verdad. Entonces, claro, es lo que siempre hemos comentado. Yo parto con que los superhéroes ni me van ni me vienen, pero como al resto del mundo sí que les gusta, Sí, tienes que convivir con ello. sí, sí. De hecho, claro, tenemos un historial de películas que tú no tenías ningún interés de ver y has terminado viendo. He terminado viéndolas o incluso películas sin saber yo de lo que iban, ya sea por el trailer o por la sinopsis, comprenderlo más adelante su implicación. Por ejemplo, Black Panther, Sí, no la vi en su momento. claro. Y ahora sí me vi Infinity War. Sí, Sí, Infinity War, la que, primera, sí. sí, que en concreto Infinity War recuerdo que te gustó mucho. Sí, la Para verdad, ser sí. alguien que no le gustan los superhéroes, recuerdo que te Sí. gustó mucho la película. Entonces, es eso, yo, pues, por suerte o por desgracia, mediante la información que se cuenta en internet, ya sea por trailers o vídeos o por sinopsis, tú mentalmente ya te puedes hacer un esquema de, sí que no vas a ir a los detalles de las importancias, como por ejemplo, vamos a comentar, que está muy guay el tema de la hamburguesa con queso. La hamburguesa con queso, Queso. ya, claro, la cheeseburger. O el... Esto demuestra que Iron ¿Dicen Man... hamburguesa sin queso? Claro, es que Hamburguesa con queso. llevo mucho tiempo sin verla y simplemente no recuerdo si dicen como tal hamburguesa con queso o simplemente hamburguesa. Porque cuando hacen la referencia en Endgame, Sí. es hamburguesa simplemente. Vale, es que yo originalmente me la vi en castellano, pero para retomarlo, porque no la había visto desde 2008. Ah, claro, entonces te llegaste cheeseburger. Cheeseburger, claro. Ah, Claro, vale. claro. Bien. Entonces, esas cosas me parecen súper bonitas. Cómo mantienen, cómo Sí. los detalles de ciertas conversaciones, ciertos gustos se mantienen a lo largo. Claro, pero es porque eso Marvel lo hace muy bien. Por eso. El hacerse autorreferencias y poner una gota aquí para que luego se recupere allá, eso está muy bien. El cómo se hacen todas las referencias a otras películas, sobre todo, a ver, en Game veremos cómo es un festival de referencias a lo largo de todas las películas. Por eso digo que sois muy afortunados por ese mimo que os tienen hasta el mínimo detalle. A ver, también es que hay que reconocer que son humanos, entonces al punto de que hasta los actores casting original se mantenga ya es más complicado, sobre todo por el tema del coronel que se ve en esa película. Sí, Que es cambia de verdad, actor. es verdad. No sé si tocaremos ese tema en este programa o lo dejaremos para cuando hablemos de Iron Man 2. Iron Man 2. Pero, Esa no la he visto. ¿no has visto Iron Man 2? Iron Man 2 no la he visto. A ver, claro, la siguiente pregunta que se me ocurre es decir, ¿cuáles películas de Marvel has visto? Pero yo creo que no se trata de hablar de Marvel, vamos a intentar hablar de Iron Man 1. No, pero te sorprendería que he visto más de las que tú te piensas. ¿En serio? Sí. Vale, bueno. Pero este inciso y ya cortamos. Tu cuenta que desde 2008 hasta 2019 Sí, no se estrenaban tantas películas de superhéroes. O sea, me refiero de Marvel, del universo. A lo hay mejor que se decir estrenaban que dos. siguen, a día de hoy, Sí. 2023, siguen sin estrenar tantas. Ahora hay mucho más contenido, pero siguen sin haber estrenado tantas películas. Son 3 al año, más o menos. Casi siempre se han mantenido ahí, Claro. eso no ha cambiado. Sí que es verdad que, claro, al principio eran 2, como mucho. Por eso, con que cayese una, ya. Sí, que te podía llamar la atención. O sea, yo admito, por ejemplo, y ya que ya entramos directamente a hablar del tema, yo admito que cuando salió Iron Man, a mí no me despertó ninguna curiosidad. O sea, yo no terminé yendo al cine, la vi mucho después. Y ya fue a partir de Los Vengadores, que sí que la fui a ver al cine, que recuperé un poco todas estas películas, pero al principio no me interesaban nada. Pues yo por azares del destino me pasó lo de siempre. Un amigo sí que quería ver Iron Man
y me arrastró al cine a ver esa película. Que luego se verá cómo con el tiempo va pasando casi lo mismo. Siempre hay alguien con el que convivo que me incita a ver esas películas porque la quiere ver y yo, pues bueno, pues tendré que ir a verla. Sí, también estamos hablando de 2008. 2008. Claro, he de decir que para mí esos años eran un poco complicados ir al cine. O sea, claro, estaba en Venezuela y lo normal ahí era que terminaras viendo la película en tu casa. O sea, yo por lo menos en mi casa no había mucha costumbre de ir al cine, así, tan así. Ibas por películas que te interesaban. Y claro, siendo niño, las películas que te interesan es de Disney. Que claro, curiosamente, si nos ponemos a pensar, Iron Man es de Disney. Pero, Sí, pero en esa todavía, época no. todavía no, todavía no. En esa época Ahí, todavía no. ahí todavía creo que no se había hecho la compra, o si se había hecho la compra, Iron Man todavía no estaba No, bajo las directrices de lo que iba a ser después el universo cinematográfico. no, pero mucho de ese ADN que se ve en Iron Man se mantiene en el resto de películas. Sí, a ver, Iron Man en concreto es lo que trae la fórmula Marvel, por así decirlo, que es algo que después se va a contemplar en diferentes películas, sobre todo cuando es origen. Es un perfil que se va a ir recuperando de pues este hombre que lo tiene todo, tiene una vida de lujos y de repente cae en desgracia. A partir de eso aprende una lección, esa lección incluye que recibe superpoderes y como se ha recuperado de caer en desgracia después de los lujos, no vuelve a ese egoísmo que tenía, sino que va a hacer el bien. Y es un perfil que película tras película se ha ido repitiendo. Es algo que además muchos críticos con Marvel dicen que siempre estás viendo la misma película. Que en concreto, hay que decirlo, Iron Man desde mi punto de vista se separa. Aunque trae estos pilares importantes para el resto de películas, se separa más o menos de ellos. Sí, ya por el hecho de que siempre el superhéroe es una persona que la gente no sabe quién es. Está escondido. No, nadie sabe quién es Spider-Man, nadie sabe quién es Batman. En este Claro. caso, al final de la película te lo dicen a todo el mundo, diciendo yo soy Tony Stark, yo soy Iron Man. Sí, pero Entonces, en ese caso yo creo que además es algo que ya viene al final de la peli que repercute más para el universo que para la propia película de Iron Man. En Iron Man yo digo más que nada que no es igual al resto de películas, pues porque no la siento. También hablaremos porque desde mi punto de vista también hay una parte de Iron Man que no me interesa. pero A mí me gusta mucho el camino de la redención sí, y hasta que se vuelve Iron Man como tal, pero ya cuando se meten en la trama del villano, hacia el final de la película, yo siento que ya es otra cosa. Yo disfruto un montón todo el recorrido de la película hasta que tiene su primera misión y se acabó. Para mí en ese momento ya es de, bueno, pues listo. Pues mira, qué curioso. A mí de la película lo que más me gusta es el principio. El, Ese multimillonario que tiene una compañía de armas, que está, volvemos a lo de siempre. Es increíble el tema de que su padre fue el primero que creó la industria Stark, luchando contra los nazis y participó en la bomba atómica, y que el testigo lo heredó Tony Stark y él sigue con la empresa de armamento. Entonces a mí me mola eso, para hacer un símil con el señor de la guerra, que es en este caso es una persona que es un traficante de armas. Él en principio trabaja para Estados Unidos, perfeccionando las armas, y que por circunstancias, pues uno de su cúpula también entrega las armas a los resto de enemigos de los propios Estados Unidos. ¿Por qué? Por el tema del negocio, van a seguir haciendo dinero. Que es también lo que ves en El Señor de la Guerra, como él vende a unos, pero también vende a los otros, y no le importa, lo que importa es vender armas. Entonces a mí en principio me parece muy guay el tío como llega con los boogies, haciéndose fotos, con el whisky, de borrachera en borrachera, de fiesta en fiesta. Y claro, cuando llega allí lo pillan y se lo llevan. Claro, se da cuenta de, hostia, pues mis armas no hacen tanto bien como yo pensaba, sino que, oye, pues son armas, son objetos y la gente les da el uso, y yo me gustaría controlar un poco eso, o incluso que mi empresa dejase de hacer esto. Entonces, a mí toda esa parte me gusta. Luego, en el momento que conoce al doctor, que va a ser el desencadenante de todo, Sí, claro. el que va a hacer que cambie de opinión. Entonces, toda esta parte es la que más me gusta de Iron Man. Como yo si no fuese una película de superhéroes,
tiraría para que el tío cuando vuelve desmantela la empresa, investiga o incluso lucha contra ese lobby del armamento que es Estados Unidos. Es que creo que en concreto vamos un poco por el mismo camino. Porque, lo dicho, yo hasta que meten al villano como tal, Sí, es cuando ya desconecto de la película y ya no me gusta tanto como Sí. todo el resto del principio. Y vamos un poco por ahí, porque al principio es que no parece esto de hay un villano, hay que acabar con él, sino No. que es simplemente alguien como teniendo una idea. Además, a mí me gusta mucho todo el proceso de las ideas, verlo siempre en una película. Entonces, hasta que se forma la armadura y dice, es que esto lo puedo utilizar para un bien mayor, hasta ese momento a mí me gusta la peli. Y tiene que ver con lo tuyo, de Sí, que sí. no es tanto la historia clásica de, pues, ya te marcan al villano y va a ir por aquí, y entonces el héroe dice, aquí hay un malo, hay que acabar con él, y por lo tanto todo lo que hago va en camino a esta pelea final, que al final sí que termina siendo así, pero no es tan así, no es tan esquemático en ese sentido, sino que justamente sientes otra cosa. Es que también hay que, para empezar, a mí, por mi gusto, hubiera sido mejor si no fuera Iron Man, que el tío directamente cuando vuelva empieza una cruzada contra los lobbies militares de Estados Unidos. Ya, Y bueno, dijera, claro. hostia, pues aquí vamos a intentar controlar las armas y sea una crítica a eso, a la industria de armamento Pero entonces- y las armas en Estados Unidos. A mí me hubiese gustado personalmente esto. Y ya, Como es pero una película de entonces superhéroes. es otra película. Claro, como es una película de superhéroes, vamos a tratar el tema. O sea, Entonces, a lo que quiero decirme, ¿no te parece que durante los 2000 los malos han sido o sea, no tenían mucha importancia, han sido muy sutiles de, mira qué malo soy, hago tal cosa, y con el tiempo, y más películas de superhéroes hemos aprendido a que se construyan mejores villanos, como por ejemplo Thanos, que poco a poco te lo van construyendo, no son típico villano. Yo lo que me refiero es como Spider-Man 1, sí, el Duende Verde, claro, sí. es muy sencillo. Directamente lo echan, se enfada, se inyecta la sustancia que están probando y ya se convierte en malo. En este caso, este hombre, que está bajo la sombra de Tony Stark, de la noche a la mañana, sin ningún motivo, decide, mediante el convoy, traicionarlo, que se lo carguen, ser el jefe del CEO de la compañía y ya está. Hombre, a ver, en particular Sam Raimi te presenta muchas cosas al principio para que puedas entender por qué los villanos se van a convertir en villanos. Uh-huh. O sea, Norman Osborn no es que simplemente sea el suero y ya está, sino que tiene mucho recorrido de va a perder la empresa, tiene este egocentrismo en su personalidad y luego pasa por lo trágico. O sea, sí que hay un recorrido muy breve porque tienen que ir a la acción. Ya, pero claro, justamente es hay que saber cómo construir. Que cuando tú... yo el problema que tengo es que me vi hace poco también El Caballero Oscuro. Vale, El personaje de dos caras. Sí, bien. Vale. Claro, dentro de cabe es de mis villanos favoritos dentro de Batman, que ya tampoco sé mucho. Entonces, viendo eso, luego lo comparo con otras películas y otros villanos y digo, es que parece que han tenido que sacar de, oye, necesitamos un villano, ¿a quién ponemos? Y se presentan diferentes personas y dicen, bueno, pues a este mismo. Y ya está, y lo escogen y lo colocan ahí y dicen, ¿qué motivación le ponemos? Pues un poquito de esto y venga, va. Que todo esto nos apaña para una película. Y ya está. Es mi opinión. A ver, de lo que yo veo con este enemigo. Pero habría que concretar mucho lo de villano. O sea, por ejemplo, se me ocurre... Porque al final es buena escritura y mala escritura. O sea, El Padrino, quiero decir, son villanos. Es la construcción de un villano. Y a lo largo de los 70 tendrás también otros personajes que son villanos. Y simplemente es que está muy bien escrito. Sí, con esto sí que acabamos. Lo que yo quiero decir es que si en este caso Tony Stark tiene unos ideales y se contraponen contra los del CEO que se marque ya, o por lo menos que se note más desde el primer momento, que aquí hay una contradicción de opiniones y que el que quiere prevalecer es el otro. Y que se ve a ver, en su defensa la segunda parte como que es todo muy acelerado, como que sí, estamos presentando un malo y no es pero el villano sí que te van soltando píldoras. Lo que pasa es que justamente, mira, y esto es otra característica que podríamos nombrar en comparación a hoy, la película al principio se centra demasiado en Tony Stark. Bueno, no demasiado, realmente se centra en Tony Stark y ya 100%, está. Y ya está.
O sea, no es ni demasiado ni nada, sino que por las características que te tienen que mostrar de esta era su vida, luego lo atraparon este grupo de terroristas, la Sí, monetización a la mierda, sí. cayó en este grupo de malas personas y simplemente luego tiene que sobrevivir en esta cueva y después sale. Y Ujú. tienes que ver un poco su retrospectiva de, mira lo que estoy haciendo, yo podría hacer algo mejor y luego ya lo ves en el taller construyendo. Entonces, como le dedican tanto tiempo a Tony Stark, pues no puedes trabajar un villano en propiedades. Aún así, cada vez que aparece este hombre, te das cuenta de, es malo. Es Sí, malo a ver. y está pensando en el dinero. Sí, lo notas, claro, Sí. no te van a empezar a decir, pues mira, yo tenía una hija, murió porque no tenía suficiente dinero y ahora voy a joder a todo el mundo porque, claro, me han destrozado por completo. No te van a contar eso, pero sí que se nota un poco las píldoras. Pero mira, ya que estoy hablando de eso, y para soltar algunas características así de, no sé, un poco de estructura y de análisis, un detalle bastante curioso con lo que he dicho es que le dedican tiempo a Tony Stark. Y a medida que van pasando las películas de Marvel, tienen la costumbre de incluirte un montón de secundarios y tienes que darle historias a todos esos secundarios. Y luego también tienes que darle historia al villano. Incluso si el villano tiene secuaz, tienes que darle también historia al secuaz. Y si tienes que contar una historia dentro del pasado de los poderes o del grupo al que pertenece el héroe, también tienes que hacerlo. Y es como que cada vez se ha perdido más el hecho de pasar tiempo con el héroe para que puedas empatizar con él o por lo menos puedas ver un desarrollo más o menos normal o que te encaje con la historia, porque estás atendiendo a tantas historias a día de hoy cuando te presentan un protagonista y el elenco de personajes que simplemente no puedes seguir los hilos o no puedes trabajar a tanta profundidad como hicieron aquí con Tony Stark. Yo creo que el buen trabajo hecho para contarte la historia de Tony Stark es después por lo que se va a ganar al público. Luego tienes el carisma de Robert Downey Jr., pero es que desde el principio ya has estado mucho tiempo con él. Es que es lo que. Sí, y también hay que comentar que no es un personaje que la gente común conozca, como Capitán América Mm. o como he dicho de Batman. Son Iron Man, tú lo conoces por la armadura y ya está, no conoces nada más de su historia. Entonces, claro, tiene sentido que para presentarlo a todo el mundo se centren tanto en él. Otra pilotita que tú has comentado es que antes de coger el jeep le llama el malo por esa super mega tecnología de móviles, que Sí, eso todo para es verdad, comentar la sí, tecnología de la época y cómo ha cambiado con claro. la de hoy. ¿Cómo le llama? Por la mini pantallita que parece un Nokia, pero con videollamada. Le comenta, ¿qué tal? Sí, ya empiezo la conferencia, ¿vale? Sí, buena suerte. Y él desde su cama allí, hablando del tema. Entonces, sí es cierto que se centra 100% dentro de Stark y que a día de hoy es lo que yo busco, que haya más información del resto de villanos, de por qué haces esto, porque normalmente la gente ya conoce a los héroes, ya saben más información suya, con lo cual le interesa más. A ver, sí y no. Es que, claro, a partir de un cierto punto, que supongo que serán los Vengadores 2, la gente ya estaba mucho más relacionada con Marvel y empezó a buscar. Es el momento en el que todo el mundo fue a los cómics o las personas que sabían empezaron a colgar vídeos en YouTube, entonces la gente fue ahí y ya estabas mucho más informado de los superhéroes y por lo tanto podía, incluso hasta de los villanos, o sea, ya tenías información de prácticamente todos. Pero no, hay que partir del hecho de que aquí nadie conocía a estos superhéroes. O sea, estamos hablando de Iron Man, de Capitán América, de Thor, nadie conocía a estos. O sea, Ujú. ahí viene un poco también el buen trabajo que hicieron con todos estos personajes. Porque no estaban, no eran conocidos. Además de que luego ya venían el tema de, tú si leías cómics, decías, pues van a flipar cuando hagan a Doctor Extraño o a Pantera Negra, cuando empiezan a adaptar un montón de cosas que nosotros sí que estamos familiarizados, pero el resto no. Y cada vez hubo más información, pero al principio nadie sabía nada de nada. Es que. Ni siquiera los que empezaron a crear esto. Ujú. O sea, porque, por ejemplo, algo que se ha dicho mucho también de esta peli es que Iron Man cambia por completo. O sea, el personaje no tiene nada que ver con los cómics.
El carisma, lo dicho, que tiene Robert Downey Jr., que fue lo que enamoró a todo el mundo del personaje, eso no existía en los cómics. En los cómics es un Iron Man completamente diferente. Es muy serio, roza el ser un villano, las decisiones... A ver, mucha gente cuando lee Civil War, que es uno de los grandes cómics de Marvel, lo tiene como villano en esa historia. Y casi siempre se ha mostrado como alguien que... como, sí, un empresario sin escrúpulos, que simplemente piensa en la tecnología y en el control del mundo. Sí, roza mucho lo villano, no se aleja, por ejemplo, de personajes como Doctor Muerte, en ese sentido. Doom. O sea, sí, Doctor Sí. están ahí un poco a la par, o sea, depende también del guionista que lo haya cogido, pero en general Iron Man es una persona que te puede hasta resultar desagradable en cómo lo han tratado en ciertas historias. Entonces, por lo que me estás contando, me parece una idea muy suicida que una compañía como Marvel, que no tenía poco recorrido dentro de las películas dentro de los 2000. Desde los 2000 estaba X-Men, finales de los 90 estaba Blade, los Cuatro Fantásticos se estrenaron. Y Spider-Man, o sea, realmente... Y Spider-Man. Si quieres hablar de superhéroes, creo que los hemos dicho todos. O sea, Sí, estamos hablando de Blade, de Spider-Man, Cuatro Fantásticos y X-Men, que tuvieran ahí mucho protagonismo. Y Hulk, es verdad. Hulk hicieron varias cosas antes. Entonces, claro, dentro de lo que cabe, quitando Blade, yo creo que todos los demás eran más o menos conocidos. Sí, claro. Entonces, estamos hablando de pesos pesados. Claro, entonces lo que yo quería referirme, diciendo de cómo, porque todo esto viene porque hay una persona, que es Kevin Feige, que quería quería hacer una película de los Vengadores. Pero claro, alguien le dijo, oye, está genial tu idea, pero si la gente no sabe quién es ese personaje como Iron Man, nadie sabe quién es la Viuda Negra, quién es Thor, más allá de su silueta o su imagen, no saben más que hay detrás. ¿No crees que será mejor, en vez de hacer esta película de Vengadores, hablar sobre cada uno? No sé si fue así la cosa, pero yo creo que sería de lo más lógico decir, está genial tu idea, pero ¿no será mejor decir que son estos? A ver, claro, por tal y como ocurrieron las cosas, yo diría que sí. No sé hasta qué punto Kevin Feige entró en las oficinas de las productoras que sea diciendo, yo quiero hacer esto, y le dijeron, no, porque esos personajes no los conoce nadie. Porque sobre todo, claro, has nombrado, o no sé si has nombrado, lo de las... Sí, lo de Marvel en ese momento. Claro. Estaba fastidiada. Sí, económicamente. Sí. Marvel como empresa, no Marvel Studios. Eso todavía, son cosas diferentes. Eso todavía no había ocurrido. Estamos hablando de Marvel como tal, que sí, que en los 90, a partir de las pérdidas, o sea, fue un punto en el que tanto Marvel como DC estaban muy mal de dinero, tuvieron que empezar a vender diferentes personajes por ver si a partir de televisión o películas iban a poder recuperar algo de dinero para poder mantenerse. Y ahí es donde, pues, por ejemplo, venden a Spider-Man, Sony se queda con Spider-Man, Fox se queda con los Cuatro Fantásticos y los X-Men, y dijeron, vamos a ver si puede sacar algo por aquí, y entonces terminaron sacando las películas que conocemos. No sé cómo fueron las conversaciones para de repente decir, queremos que Iron Man sea el pilar de algo más grande. También es una película hecha casi que sin ninguna intención, es como, vamos a probar a ver qué sale. Y sobre todo eso, cambiando un montón de... Es una película que sale hasta improvisada. El director, Jon Favreau, iba casi improvisando por la marcha, iba improvisando un poco todo lo que sucedía. Hay mucha libertad, por eso hablamos de que al final Robert Downey Jr. es Iron Man en ese sentido, de que él construyó el personaje por completo a partir de la libertad que le daba el director. Si me dejas comentar una cosa. Sí, claro. Primero que yo no sabía que Jon Favreau, porque yo conozco por The Mandalorian. Por The Mandalorian. Entonces, claro, a mí me sorprende porque este tío... me sorprende en general toda la historia de Iron Man, porque si vamos a querer presentar un personaje y hacer todo este universo y todo el rollo, contratar a un tío como Jon Favreau, que había hecho, películas como Elf, y era más conocido como actor, más que director. ¿Verdad?
sumado... Sí, como dato curioso, Sí, él es Happy en sí, la película, él es el sí, sí. guardaespaldas de Iron Man, que además se va a mantener durante las entregas, y también en su momento fue el amigo de Daredevil, en la Ah, no lo película que sabía. salió con Ben Affleck, haciendo Mm. de Matt Murdock, él es el colega. Ah, bueno, también el- salió la de la gata negra o algo así, la... Catwoman. Sí, también salió Sí, de la también. época. Pues Ahora mira, que lo sí, sí, pienso, sí, sí, siempre sí, estuvo sí. muy relacionado con el tema de los superhéroes, Y en Daredevil. ese sentido. O sea, Y, sí, comentando películas que se estrenaron durante los 2000, pero son de las típicas películas de todo el mundo, tienes tachadísimas. Sí, están olvidadas porque ya luego llegó Marvel Vale, Studio, vale, bueno, no, pero por eso, Disney, que ya hicieron cosas mejores. que O me sea, sorprende porque yo en su momento dije, ay, ala, qué guay, yo recuerdo un poco de ese de boom de la gente adolescente de decir, oye, pues qué interesante esto y ya está, pero yo nunca las he visto. Bueno, lo que yo te voy a comentar es que me parece sorprendente como un tío como él presentarse a un personaje de los cómics muy poco conocido y a la vez que lo interpretase en lo que tú has dicho, el JK, no, ¿cómo se llama el actor? Robert Downey Dover, Jr., sí, exacto, Dover, que era una persona que acababa de salir de la cárcel. correcto. Entonces, ya de por sí, todos los ingredientes no presagiaban que fuera a ser una buena película de primeras. Y era un poco, lo que tú comentas, un poco prueba y error. Sí, prueba y error. Es curioso, al final terminó siendo una idea millonaria, pero es que al principio lo que tú dices, no pareciera que nada pudiera funcionar en la peli. Y que cimentó y que puso los cimientos de cómo tiene que ser una película de superhéroes con toques de humor, porque el John Downey Jr. lo hace súper bien. Ya el primer Claro. momento en que está en el Jambi con los diferentes soldados y luego se ¿Ves? ve Por, 24 horas por antes. ejemplo, en los cómics, Sí. Iron Man no es muy de soltar bromas. No. Ahora todo se Sí. ha impregnado un poco de las películas Sí. y los cómics intentan replicar el hecho de que hayan chistes y humor constantemente. Pero yo supongo que la inspiración viene más que nada de Spider-Man. O sea, Spider-Man es el superhéroe que siempre está contando chistes. Viene un poco por ahí siempre... y no sé hasta qué punto de verdad cogieron esta idea o Robert Downey Jr. cogió esta idea para crear al personaje. Ahora pues lo relacionamos mucho el humor con Marvel, pero realmente hay personajes, hay algunos que se mantienen, quiero decir, Capitán América es un personaje que no suele contar chistes, No. aunque tiene algún que otro, sí que es verdad que la mayoría de veces está serio. Luego ya el resto sí que, es que volvemos a lo mismo, cada uno de ellos es hasta un calco de lo que fue Tony Stark en esta película. Por lo dicho, es que sí, es que marcó al final el inicio de todo. Sí, pero también lo que te quiero decir es que, eh, aparte de los momentos de comedia y tal, el resto del elenco también copia mucho la manera de ser y la búsqueda de hacer chistes y sea sencillo. Es decir, mm, un personaje como Black Widow, veis que está en la Viuda Negra. Sí, esto ya es la segunda. Claro, esta mujer, por ejemplo, por su pasado, no es una persona que debería hacer muchos chistes o ser muy simpática de primeras. A ver, casi siempre las personas que tienen traumas Sí. suelen utilizar el humor para quitarle un poco de hierro al asunto. Bueno, y también comentar el Hulk que vimos durante los 2000 y luego más adelante. Pero ¿cuál Hulk? Porque, Claro, a mí me gustó el original, que es el que yo vi en su momento. pero el que, ¿cuál? O sea, porque en los 2000 hubieron Sí. dos. Hubo uno, Sí, que es contra- la película de Ang Lee, Sí, y luego está el que ya pertenece al universo cinematográfico. el de Ang Lee. El de Ang Lee. Sí, Mm. que coge un tanque y lo muerde. Sí, 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 sí. Esa película fue... Y aparte que continúa el testigo más adelante. Todo lo que pasó en esa película, como que no hacen un... Ese es Hulk, bordamos toda la información, te sacamos una nueva película de Hulk y te contamos de nuevo qué ha pasado. Ya. No, es que no, que se mantiene y es como que aquí no ha pasado nada, cambiamos el actor, cambiamos muchos actores. Bueno, Pero seguimos. como las siguientes Hulk, Sí. como vamos a volver a Iron Man, con lo de los personajes, yo creía que te ibas a referir, por ejemplo, a Pepper Potts, al villano de la cinta, Sí. incluso todos los personajes, el coronel, Sí. todos los personajes que también. aparecen, que claro, que se impregnan un poco del buen rollo. Robert Downey Jr. es justamente un actor que también en Los Vengadores y en todos los productos en los que ha participado, crea muy buen rollo. En el
con el elenco, en el rodaje. Si buscas imágenes del rodaje de Iron Man, es Sí. que todo apunta a justamente eso. Había muy, Muy buena química. sí, muy buena química, pero quiero decir de esta sensación de nos estamos divirtiendo porque Sí. no nos estamos jugando nada, simplemente queremos ver qué es lo que sale y ya está. Pues es un poco eso, pero a la vez hay mucha dedicación en la película. Entonces podemos decir que es su forma de ser, sino que directamente Downey Jr. hace un único papel que se lo pega a todos, ya sea Sherlock Holmes, ya sea ahora Iron Man, Bueno, ya, sí. o más adelante. Tampoco me sé mucho de su recorrido del cine y las películas, Joder, pero es que, parece ser es que es un actor que desde hace bastante tiempo solo ha hecho Iron Man. Vale, pues eso. Lleva Entonces, muchísimo tiempo solo haciendo claro, de Tony Stark. que parece que más que Tony Stark haga de sí mismo, sino que sea una... Sí, o sea, al final es, lo he dicho antes, de que simplemente es él haciendo, pues, metiéndose en el personaje y haciendo con él lo que quiere. Y lo que quiere es un poco, pues, ser Robert Downey Jr., al final de cuentas. También una cosa que me choca de la película es que como de la noche a la mañana este hombre pasa de ser un... ¿Cómo decirlo más sutil? Un mujeriego a de repente solo centrarse en Piper. Vale, que creía que ibas a decir Robert Downey Jr., Sí. en plan, que ibas a decir, no. de la noche a la mañana era un drogadicto y un delincuente, No. y de repente No. que yo te iba a Bueno. decir, estás exagerando. No. O sea, porque casi parece que Jon Favreau fuera a sacarlo de la cárcel, Te he dicho antes con los a pagar villanos. la fianza y decir, oye, que te necesito para una peli. Te he dicho con los villanos. Se ponen a la cárcel y dije, ¿cuántos de vosotros interpretáis? No sé cuántos. Vale, a ver, vamos a hacer un casting. Exacto. Vale, sí. Tiene mucha financiación. Tony Stark. Sí, eso, nada, que dentro de cabe, pues eso, que Paper, pues eso, me choca eso que de repente a la mañana, oye, pues es verdad, no te tanto tiempo, no te he reconocido todo tu labor y, ostras, pues me gustas. Mm. Una cosa que noto un poco que está metida rápida. A en ver. plan, oye, que en una noche salimos, hostia, pues ya te veo diferente. Lo bueno es que luego habrá muchas pelis en las que van a poder recuperar esta relación y ver un poco cómo evoluciona. Aquí sí que queda un poco forzado. Nunca lo sentí forzado, pero puede ser. Yo lo que veo es que forma parte de esta realización a la que llega cuando pasa todo el tema de la cueva. Pues es que lo de la cueva es un momento muy chulo. Lo de la cueva son 3 meses y a ti te parece que son semanas, como mucho. Porque a mí me sorprende los tíos que tienen cámaras y todo. De repente dirían, no, sí, están haciendo el cohete. Y aquí un poquito a la derecha, donde hay alguno muerto, está ahí haciendo una armadura y dices, hostia. Claro, sí. Claro, y aparte el tío diciendo, vale, sí, el material, necesitamos esto, necesitamos un lanzallamas. O bueno, no hace lanzallamas, pero sí, necesitamos más cantidad de metal. ¿Para qué? ¿Por qué? ¿No habrá un soldado que cada 2 por 3 a lo mejor pase revisión? Claro, es Claro, bastante curioso. O sea, los dejan Sí, ahí a trabajar. es como, sí, y bueno, ya. y tenemos cámaras. Sí hay algunos muertos, bueno, tampoco no me pasa mucho. Pero sí, es el gran momento en el que te das cuenta de que tienes que hacer algo más con tu vida. O sea, es eso, es el momento de darte cuenta de que has estado perdiendo el tiempo y de que tienes que hacer algo. De hecho, justamente con el que está encerrado, que ahora mismo no me sale el nombre, pues este doctor le da la frase más importante y que es mi momento favorito de la peli, que es cuando, bueno, aquí se vienen spoilers, pero creo que es una película que habrá visto la mayoría de la gente, ha ocurrido todo el tema de ya el ataque definitivo, o sea, van a huir y simplemente entre unas cosas y otras este hombre termina recibiendo tiros y cae al suelo y va a morir. Home Jensen. Y va a morir. Y entonces él le había dicho a Tony que se iba a juntar con su familia cuando saliera de ahí, y entonces Tony intenta salvarle la vida y le dice, tienes que juntarte con tu familia, y él le dice, mi familia está en el cielo, voy a juntarme con ella pero muerto, y le da la lección de vida que es justamente haz algo con tu vida, no desperdicies tu vida. O cuando le comenta, lo tienes todo pero vives como muerto. Claro. O sea, nos encontramos a este hombre que es uno de los personajes más importantes de Marvel, mucha gente lo define así, por justamente darle este empujón a
a Tony. A mí me gusta mucho esa frase. Verlo tirado en el suelo y decirle a Tony, no desperdicies tu vida, es algo que siempre, siempre me ha seguido. Es algo que me gusta mucho de esta película. Es como el tío Ben para... Sí, es un poco ese rollo. Mm. Y que realmente sí, o sea, no pierdas el tiempo y vive un poco tu vida. Y haz algo de provecho. Y al final, pues Iron Man, hasta que da su vida por el universo, marca un poco eso. Y me gusta, ahora que estoy viendo el casting, está guay porque el que le da la voz a Jarvis, Ya, es verdad, es verdad. Buen detalle. luego será que interprete a... Visión. Es correcto. Sí, buen detalle, se me había olvidado. A veces no recuerdas esto de Jarvis, pero sí, luego termina siendo Visión. Es que yo creo que igual que comentamos, nunca lo hemos comentado la verdad, pero es como que hay momentos en los que se juntan los astros y sale una cosa que si no fuera en ese momento no hubiera podido ser igual. Y yo creo que pasó con Iron Man. Salió en un momento y con otras personas detrás muy preciso y muy único, porque si hubiera sido más adelante, el CGI a lo mejor no hubiera estado tan vivo como para hacer... Mira, hablemos termina, pero hablemos de eso. No, eso, no hubiera sido igual, hubiera cambiado todo radicalmente y a lo mejor no se hubiera... Porque mucho se nota de esta película como que los efectos especiales y todo es muy de la vieja escuela de los 2000. Claro, es que la armadura estaba. Hicieron las armaduras. La que sale, la que utiliza para salir de la cueva y luego la armadura como tal de Iron Man están construidas. O sea, eso fueron... Incluso el pecho falso que utilizaba Tony. Sí, Bueno, que sí, utilizaba círculo, Robert sí. para poder hacer de Tony con el corazón. Es también, o sea, son moldes que hicieron y que construyeron y que se podía mover libremente. Y es una lástima, eso poco a poco se ha ido perdiendo en las películas. Hubo un punto en el que ya ni siquiera estaban utilizando una armadura, ni siquiera partes de la armadura, porque por ejemplo veías imágenes del rodaje de la era de Ultron y bueno, no se ponía el traje completo, pero por lo menos llevaba la máscara o un poco por el pecho. Todavía se seguía construyendo algo, le daba realismo. Y luego ya para Endgame es que no utilizaba prácticamente nada. Llevaba un traje de captura de movimiento y ya está. Y a mí me parece una pena porque es eso, es un poco lo que te decía Spielberg con los dinosaurios en Jurassic Park, que utilizaron efectos especiales, pero también utilizaron pues marionetas, maquetas, y es un poco de que, claro, es que cuando tienen que tocar el cuello o la piel de un dinosaurio, tienen que tocarlo. Es que eso, porque es real, entonces eso ocurría con Iron Man, la armadura estaba ahí, hablabas y era Robert, pero vestido por completo con la armadura, y eso se ha perdido mucho, y a mí me da muchísima pena, porque además luego en Marvel el CGI justamente ha evolucionado mal. Actualmente. A día de hoy ha evolucionado mal Sí. y cada vez canta más, y efectos como por ejemplo los que hay en Endgame, tú si revisas la película, ya te pueden resultar cantosos. En el momento era espectacular, pero a medida que pasa el tiempo y vas volviendo a ver estas pelis, te das cuenta de que sí, de que los efectos empezaban a fallar un poco. Y en concreto Iron Man se ve un poco falso. Cada vez más lo que tenga que ver con su armadura. En la segunda de Black Panther mucha gente se quejó de Ironheart, que es... No la has visto, ¿no? No. Pues nada, para resumir, hay una chica, una adolescente, que logra construir una armadura basándose un poco en Iron Man. Que eso también ha ocurrido en los cómics. Y claro, la armadura cuando salió, la gente se llevó las manos a la cabeza por lo falso que parecía y por lo cantoso que eran los efectos especiales. Pues es un poco eso, de reivindicar que en esta película todavía se construían las cosas para poder dar este toque de realismo, aunque realismo por completo, era real, estaba ahí. Estaba construido a propósito. Estaba construido a propósito. Sí, es lo que se ha perdido con el tiempo. Al final te sale más rentable hacerlo con CGI o incluso, sí, más rentable y ya está. Y es el avance del tiempo. Pero es una cosa que ya creo que ya no lo vamos a volver a ver casi. El que seguir utilizando maquetas, seguir utilizando armaduras, seguir haciendo esas cosas que eso no con el avance del tiempo se irán utilizando, pero no tanto. Bueno, no se sabe. Bueno, sí, verá, con el tiempo todo puede volver. Claro. Sí. Bueno, el tema. Entonces,
Es que lo que está comentando, que es un producto que ha salido detrás de unas personas que eran muy visionarias, con una idea muy clara, pero que no sabían muy bien cómo hacerla y fue un éxito, lo que tú comentas. Ha sido impresionante. Y que muchas de las cosas que vemos, primero, empiezan muy fuerte con el tema de, oye, pero queremos hablar con Tony Stark, ¿para qué? No, somos de la compañía no sé qué, no sé qué, no sé cuánto. Uy, que no me he embargado, ¿no? Sí, claro, estas personas son las que están detrás de SEALs. Eso viene después. No, es nada más de cuando Tony Stark llega. Es la conferencia del final, es verdad. Sí, Es pero cuando, antes de que Tony diga lo sí, al de... final y al principio, porque Es nada más verdad. llega él de las Mira, cuevas. sí, antes hablábamos del doctor que Sí, se va perdiendo. Yo lo voy a llamar doctor, no, vale, no sin me queda el problemas. nombre. Sí. Que se ha ido perdiendo. También está la imagen de Coulson, de Phil Coulson, de la gente Sí. Coulson. Que se mantiene el resto de películas. Claro, hasta que llega un punto en el que ya no, en el que ya se pierde como se perdió este doctor. Sí, Son sí, personajes muere, sí. extremadamente importantes Sí, y que al principio eran fundamentales. O sea, Phil Coulson era casi como la figura de Nick Furia, que estaba metido en todas las películas y sí, que lo iba conectando realmente todo. sí. Eso fue lo que se iba perdiendo. Y es verdad que aquí ya te nombran a Shield, que además, recuerdo, en la traducción, Sí. dicen escudo. Sí, a ver, ellos como tal de Censil te dicen, pues imagínate, somos la compañía encargada de No, no, proyectos para... me refiero a que en la versión original dicen Sí, Shield, sí, lógicamente, pero en su momento, como no se sabía qué era Shield ni hacia dónde iba esto, cuando lo tradujeron, decían, no, soy de la corporación Escudo. Lo decían así, lo traducían porque nadie se podía imaginar ¿qué que era luego esto? Shield iba a tener una importancia. Pero que parece que tenían muy en mente que esto era para largo, porque igual que el momento en que Iron Man tiene una segunda armadura, está con su compañero militar, y dice, bueno, ya me voy, sube para arriba, él se gira, ve el traje y dice, Todavía no. claro, es que hay Sí, sí. muchas cosas, Sí, incluso al final. las referencias están claras. Yo no sabía que esta película tenía escena post-créditos. Ni Y tú ni tiene. nadie. No, no, Ni nadie, tú ni claro. nadie cuando Es que en salió. esa época eso no existía. Eso habría que ver si alguien se quedó al final de la película. Yo creo que nadie, ¿eh? Nadie. Probablemente. Pero es que no es que Marvel inventara las escenas post créditos. O sea, se utilizaba mucho. Lo que pasa es que debía de ser. ¿Cómo debió ser descubrirla? Sí, yo me imagino en la tele. Ni siquiera en DVD o por internet. Yo creo que fue alguien en la tele. Tiene sentido porque cuando hay escenas post-créditos en las películas, cuando lo ves tú en la televisión, Hmm. termina la película y luego al segundo ya aparece la escena post-créditos. Y se O acaba. sea, eso no lo sé, pero yo me imagino de alguien que se dejó simplemente la tele de fondo y lo pudo pillar. A ver, lógicamente nunca se va a saber la historia de quién descubrió lo de la escena post créditos con Nick Furia al final de Iron Man Ujú. y que luego pues dio... No se sabe hasta qué punto la gente era consciente de las escenas post créditos. Pero simplemente ocurre, sí, apuntaban a muchas cosas. No se sabía exactamente qué iba a pasar con estas películas. Sí, es bastante curioso. Pues ya. O sea, el público no lo sabía, pero los 4 o 5 que estaban detrás de ese proyecto tenían muy claro lo que No, era. no creo. O sea, Sí yo y creo no, que pero. ellos tenían las intenciones, Sí. pero volvemos a lo mismo. Iron Man era casi un experimento. De vamos a ver si esto funciona, vamos a ver por dónde podemos tirar por aquí, pero no tenían Sí, claro. pero No cuando. hubo un plan Sí, maestro de yo quiero. No estaban las gemas del sí, pero infinito. como he comentado antes que esta idea. Sí, yo creo que la idea clara era como por pasos. ¿Cuál es nuestro primer paso? Reunir a los Avengers, crear a los Avengers. Vale, ¿cómo hacemos esto? Hablando de cada uno de los personajes. Vale, vamos a empezar con esto. Sí, esa Yo creo era, que fue un poco esa eso. era desde luego la primera misión. O Claro, sea, es que, te lo digo porque es que se pierde en la propia película como que tienen unas ideas más o menos claras de lo que quieren hacer. Sí que la segunda después de Iron Man, no sé qué película va después de Iron Man. No Iron Man 2, sino la siguiente que se estrenaría dentro del universo de es Thor. Marvel. Vale, pues claro, no es Thor porque yo me vi, creo que Capitán América y al final de Capitán América 1 se ve como los agentes van al desierto No, y se ve... eso es Iron Man 2.
Esa es la escena Iron Man post-créditos. 2 no, porque yo no lo he visto. Luego lo tenemos que revisar, ¿vale? Esto queda pendiente. No, pero sí. Queda pendiente, pero yo recuerdo una escena post créditos que es soldados yendo a una zona del desierto donde en el desierto hay un martillo. Pero eso es Y ya eso es Iron Man 2. El Capitán América es simplemente él despertando en el presente. No, espera. No. No, claro, Yo eso, creo eso que es es el final de la peli como tal. Yo creo que es Capitán América, ¿eh? Y aparte está guay porque al final de esta post créditos te dicen nos vemos en... Y ya anuncia la siguiente película. Y entonces hay... Es que estoy casi seguro de que es Iron Man 2. Yo te lo comento porque Iron Man 2 yo no lo he visto. Ya, Y yo o sé sea, que fue al final de ver está una claro, película pero, de pero no superhéroes. lo tengo claro. De todas maneras, podía mostrar el martillo, pero estoy casi seguro de que la película anterior a Los Vengadores fue Capitán América. Bueno, da igual, ya lo comentaremos. Lo que está claro es que fueron muy ambiciosos y al final les salió bien la jugada. Sí, fueron ambiciosos, pero volvemos a lo mismo. No se sabía. Ya. No se podía saber. Sí, yo creo, claro, soñaban un poco con el hecho de podemos juntarlos después en una película, pero al principio solo querían hacer Iron Man. Y ya está. Sí que es verdad que te soltaron estas pequeñas cosas. Aunque yo supongo que ya se estrenó en el mismo año El Increíble Hulk. Y ya ahí aparece Tony Entonces, Stark pues en la ya escena lo tenían post-créditos. claro que era Avengers. Sí, querían llegar ahí, pero tampoco lo tenían asegurado. Claro, a ver, O sea, todo depende del público. exacto, hubo un punto en el que ya Marvel decía, es que lo que soltemos seguro que vamos a llegar a Endgame, segurísimo, pero en ese primer momento no, en ese primer momento solo era fantasía. Ya que hablas de la escena post-créditos, yo supongo que es que estamos terminando. Sí. Sí, sí. Empiezo a reconocer tu voz de estamos terminando. Y en la escena post-créditos, no sé si sabes que hay una escena alternativa. No. ¿No es la de Nick Fury? Es la de Nick Fury, sí. Lo que pasa es que, como te dije, hay cierta coña o cierta esperanza en lo que hicieran. Lógicamente dejaron la escena post créditos que conocemos hasta el día de hoy, pero al principio había una que hacía referencia a Spider-Man y a los X-Men. Y diría que a los Cuatro Fantásticos. La cosa está ahí, pero es una en la que volvemos a lo mismo, es simplemente Tony vuelve y se encuentra a Nick Fury que le empieza a decir, ¿crees que eres el único superhéroe en la Tierra? Y cuando está diciendo eso, aprovecha y dice, como si no fuera suficiente los accidentes con gamma, arañas radiactivas que pican a la gente y los mutantes, ahora tengo que también prestarte atención a ti. Eso lo hicieron simplemente como coña, sí, pero es muy curioso de que, no lo sabía, que estuvieran ya desde ese momento como queriendo mezclar, sí. porque sí, al final simplemente se queda en hay más superhéroes en la Tierra y luego ya sabemos a quiénes se refieren, pero sí, hubo un punto en el que... Y se sabe, o sea, se sabe de que en ningún momento te lo iban a mostrar, Sí. simplemente era un poco de la coña que hicimos porque, bueno, porque No, somos fans del cómic al fin y al cabo. Sí, no, y está guay también porque antes se había estrenado justo antes Spider-Man, se había estrenado Claro, los X-Men, sí, entonces también está... Eran los más conocidos, sí. Claro, estaba bien metido. Mm. Bueno, ¿quieres comentar algo más en general de Iron Man? ¿O un pequeño No, simplemente de que me he alusión acordado o de algo? las anteriores que salieron. Sí. Hubo una vez que un hombre disfrazado de Spider-Man, no sé si era, no creo que sea Tobey Maguire, pero se coló en el rodaje de los X-Men y hay una escena eliminada en la que están grabando una escena de los X-Men y de repente aparece Spider-Man y hacen hasta una coña de que se había equivocado de edificio y ya está. Hostia, no Ya sabía. que estamos hablando de referencias que no iban a ningún lado, Sí. pues esa también. No, sí, está guay. Y nada, ha sido guay comentar la primera película. Sí, No sí, sé con interesante. cuánto tardaremos en recuperar el universo cinematográfico. Hablaremos de... Sí. Es que si No. queremos hablar de todas, hay muchas. No, retomaremos porque quieras o no, esto es el precedente y volveremos aquí, tarde o temprano. Sí, por eso mismo. ¿Te acuerdas de, pues esto lo vimos en Iron Man o en... Sí, cada cierto tiempo hablaremos de Marvel, pero eso, no sé cuánto tardaremos. Pues nada, yo para concluir quiero decir que esto fue una película que me pilló de sorpresa. Es verdad, ¿qué opinaste al final de la peli? A ver. ¿Te gusta, no te gusta? Pablo chiquito le gustó, Pablo de mayor no. ¿No te ha gustado? Yo vuelvo a O verla, sea, no. claro, hemos hablado al principio de que sí que te gustaba todo el tema de darse cuenta de los males de la guerra y... Sí, claro, el Pablo actual vio una oportunidad perdida por todo este tema de poder
estar en contra de cómo ver los males de la guerra y los males de las empresas que construyen y venden armas. Yo pensaría, me da la sensación que es una oportunidad perdida para eso, para hacer un juicio sobre las compañías armamentísticas, sobre este mundo globalizado, de los conflictos y las armas. Lo hacen a su manera. Sí, lo que pasa es que al final es una película de Iron Man. También es verdad que con el tiempo se va a ir viendo como en Civil War. Que también eso es muy de superhéroes. En algún momento hablaremos de los cómics, supongo. Sí. En los cómics siempre bajo el hecho de que se están contando historias de superhéroes, te están metiendo cosas por debajo de críticas a lo que está pasando en el mundo real. O sea, siempre ha ocurrido eso. Es muy de superhéroes esto realmente. Sí, pero no es la sensación de que cada vez importa menos eso y se va más ya al espectáculo, a la risa fácil y al maloso que quiere acabar con el mundo, no tanto a ese momento de reflexión y decir, hostias, pero ¿y si esto cambiamos a tantos por tal personaje, cambiamos esto por esto y cambiamos esto por esto? No será una cosa más del día a día. Bueno, tú lo has dicho, Thanos es una gran reflexión. Sí que es verdad que no se meten en lo social de lleno, aunque sí que se meten en lo social. Sí, pero es muy edulcorado, muy sencillito, muy... 4 cosas. Bueno, pero sí, a ver... que está bien, sé por dónde vas, pero... no tener nada, es mejor tener algo que nada. Sí, pero es otra conversación de hasta qué punto ya hay que hacer referencia a todo lo que ha ocurrido o seguir... En Marvel sigue habiendo crítica, sigue habiendo tema social, o sea, eso sigue ocurriendo. Y lo dicho, es que es muy de superhéroes esto. Perfecto, pues nada, ya lo volvemos a ver, ¿no? Entonces no te gustó la peli. A ver, mostrarme como tal, está bien, se puede disfrutar, si no tienes nada que hacer y... Es que es un producto ya muy de los 2000, ya se ve antiguo. Vale. Entonces, a mí la película como tal, si es para ver la película de superhéroes, me venía algo más actual. No es la típica película de superhéroes de hoy en día. No es una película de superhéroes que digas, es mi Spider-Man de los 2000. Es mi Batman del 2005, creo que es. Es este, no. Con Christian Bale. Sí. Yo prefiero esas. Entonces, pues si tengo que rescatar alguna de esa época, pues te diría esas. Spider-Man, X-Men. Vale. Pero Iron Man no es mi... Pues ya está. No es mi ejemplo. No esperaba al final una respuesta tan larga. O sea, acabamos el programa y ya está. Pero tampoco quiero acabarlo así tan triste. O sea, es un poco opinión de cada uno. Sí, está claro. Y ya está. Y que Iron Man, pues no es mi personaje favorito de todo el universo Marvel. ¿Y quién es tu personaje favorito? Si te puedo decir, si ahora lo pienso en frío, creo que no tengo ninguno. Vaya, qué bueno, curioso. o sí, a lo mejor a lo largo de los programas tengo una opinión. Así que lo veremos. Es verdad, es que tú tienes todo un universo por ver. Claro. Bastante curioso. Bueno, pues nada, Pablo, ha sido un placer. Simplemente eso, de que seguiremos. Lo iremos descubriendo. Sí. A ver cuál puede ser mi personaje favorito, ¿no? Exacto. Muy bien. Venga, nos vemos.